¿Cada vez fuma menos gente, Sole? Fuma menos gente, esto lo revela el Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta realizada a casi, 6.240 hogares, unas 4.966 personas encuestadas entre noviembre de 2016 y febrero de 2017. Y los datos efectivamente, dan fe de que la cantidad de fumadores en Uruguay pasó de representar 25% de la población en el año 2009 a representar actualmente el 21,6% en 2017. Pero acá tengo una estadística bien interesante porque hay una franja etaria donde la disminución del consumo fue especialmente importante. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes observan en azul los datos del año 2009 y en naranja los datos de 2017 y va por franja etaria. En el grupo donde más disminuyó el consumo, se ve claramente, es en la franja etaria de entre 15 a 24 años. En el 2009 fumaba el 24,7% de este segmento. En el 2017 se redujo a 14,6%. Fue exponencial el descenso en este grupo etario. Las diferencias luego son menores, por ejemplo, entre 25 a 44 años o entre 45 a 54 años. Allí se reduce un poco más. Y curiosamente, porque eso lo pueden preguntar mis compañeros en un ratito nada más con Enrique Soto, responsable del programa Tabaco del Ministerio de Salud Pública, hay un aumento. Es en el único grupo etario donde se percibe un aumento en comparación 2009 a 2017. El 8,1 fumaba en el 2009 entre los de más de 65 años y sube a 9 en el 2017. Lógicamente que este descenso coinciden en decir que fueron las políticas antitabaco propulsadas por el actual presidente Vázquez las que sin duda, generaron un efecto porque casi que el 95% de los fumadores son absolutamente conscientes del daño que causa fumar. Muchos quieren dejar de fumar. En la encuesta, por ejemplo, hay cifras que dan cuenta de que efectivamente hay interés de dejar de fumar para más del 70% de los actuales fumadores y un porcentaje menor, están seguros que lo van a lograr el próximo mes. Pero a propósito de estos datos, entonces, mis compañeros conversan con el responsable en materia de política antitabaco. Enrique Soto, para desglosar un poco todas estas cifras que recién estaba compartiendo con la audiencia de Buen Día Uruguay y Soledad Ortega. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Bienvenido, Soto. Esta encuesta mundial de tabaquismo, a priori muestra números alentadores. ¿Qué conclusión se hizo a nivel del programa? Bueno, como ustedes muy bien dicen, es una encuesta que se realiza en algunos países del mundo. Se llama encuesta GATS, que tiene una metodología estandarizada para poder comparar la evolución que sigue en distintos países. En Uruguay es la segunda edición, la primera fue en el año 2009 y la segunda fue sobre fines del 2016 y principios de 2017. Esta encuesta, que tiene su importancia porque aporta datos sobre la realidad nacional, y ahí es interesante destacar que analiza diferentes variables, por tramo etario, por género, por nivel socioeconómico, por áreas geográficas. Entonces podemos definir con más precisión dónde están los principales núcleos a los cuales tenemos que llegar con un mensaje que los convenza de los daños que provoca el tabaquismo. Las cifras globales son buenas, acompañan lo que han sido las políticas que ha implementado Uruguay en esta materia. Hubo un descenso, como decían muy bien, en el año 2009. Esta encuesta mostraba un 25% de prevalencia, hoy es 21,6%, lo cual es un descenso importante, pero también nos dice que es necesario continuar trabajando porque ese 21,6% equivale a algo más de 500.000 uruguayos que permanecen tabaquistas. Dentro de esta campaña, o esta guerra que libró Vázquez, ¿no?, contra el tabaco desde su primer mandato, han habido distintas estrategias, ¿no? Desde poner imágenes impactantes en los paquetes de cigarro, de modificar incluso algunos nombres, en fin, e incluso también cargar de impuestos
el tabaco. Supongo que son muchas las razones que llevan a este descenso exitoso en cuanto al número de fumadores aquí en nuestro país. ¿Hay alguna específica que usted diga, esto impactó en la población? Yo creo que no, yo creo que es el conjunto. La estrategia que aplicó Uruguay es la estrategia que recomienda la OMS. Uruguay firmó el convenio marco para el control de tabaco en el año 2004. Ahí lo ratificó nuestro Parlamento. Es ley, es la ley 17.773, que se implementa a partir del año 2005. Es decir, llevamos casi 14 años de implementación del convenio marco en Uruguay. En el convenio marco se establecen cuáles son las pautas o lineamientos o criterios que se debe seguir para el control de tabaco, que se sintetiza en una sigla que es M-Power, por su traducción en inglés, donde M es monitorización, pero también allí están contenidos las distintas áreas sobre las que se tiene que actuar. Desde la regulación de lo que es la promoción, la publicidad, el patrocinio, hasta las estrategias de cesación de tabaquismo, hasta, como usted muy bien decía, el ajuste de los impuestos en forma periódica. Yo creo que el resultado de todas esas medidas es lo que se tiene hoy como impacto final en la prevalencia. Si me dicen cuál es una, hay distintos estudios a nivel internacional hechos y quizás el aumento de impuestos es uno de los factores que más incide en la disminución de la prevalencia, pero yo entiendo que no alcanza con eso. Claro. Yo creo que lo más importante es que las medidas se cumplan y sobre todo convencer a las personas. Claro. Creo que ahí está el foco real del trabajo. Claro, la conciencia social en definitiva es lo que seguramente ha operado para esta baja en la estadística. ¿A qué parte de la población es la que está resultando más difícil acceder con información, con datos y demás para convencer que deje de fumar? Es una muy buena pregunta. Si ustedes ven, hay un descenso de la prevalencia y una pendiente que va desde, si comparamos las dos encuestas GATS, la del año 2009 y 2017, hay una pendiente. Esa pendiente global de la población no se acompaña en forma similar con distintos sectores. Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo ahora, es analizando las diferentes áreas de la sociedad. Y ahí encontramos que el descenso es más pronunciado, por ejemplo, en los hombres que en las mujeres. Los hombres fuman más que las mujeres, pero también dejan más de fumar. Si la pendiente de descenso del tabaquismo se da más en el hombre que en la mujer. O sea, hay más hombres fumadores, pero más hombres que dejaron de fumar. Hay más hombres que dejaron de fumar, exactamente. Las mujeres entre el 2009 y el 2017 también dejaron de fumar, pero es un descenso que es muy poco significativo. También tenemos algunos sectores sociales, en los cuales, socioeconómicos especialmente, en los cuales es más difícil llegar con el mensaje. Eso nos obliga también a establecer una estrategia focalizada a determinados sectores sociales donde el mensaje con el cual habíamos llegado no ha penetrado en la forma que quisiéramos. No es sencillo dejar de fumar, ¿no? Aquella persona que tiene la adicción, que fuma durante muchos años, el médico, cualquier campaña se lo puede sugerir, pero después a la hora de los hechos es bastante complejo. Desde el punto de vista del Estado, ¿se piensa en desarrollar algún tipo de campaña, o tal vez me dice que ya existe, para que los prestadores de salud acompañen en ese proceso de dejar de fumar a una persona adicta al tabaco? Sí. Como usted muy bien decía, es muy difícil dejar de fumar, primero porque la nicotina es un potente adictivo. Claro. Tenemos que tener en cuenta que el fumador es un adicto, por lo tanto es una persona enferma que requiere un tratamiento. Por ley, todos los prestadores deben tener policlínicas de cesación de tabaquismo. Ajá. Y los médicos en la atención primaria, el primer contacto que tiene un paciente con el médico, está obligado a preguntar si es fumador o no es fumador. Y ese médico en la atención primaria tiene algunas herramientas que se llaman ABC para estimular a esa persona para que deje de fumar. Si no lo logra, tiene que dar pase a una policlínica de cesación de tabaquismo. Y todos los prestadores públicos y privados
deben contar con policlínicas de cesación de tabaquismo. ¿Y cuentan? Sí, la mayoría cuentan. ¿Y trasladan pacientes, derivan pacientes? Sí, ¿Funciona bien el sistema? Estamos haciendo un relevamiento del grado de cumplimiento de ese, de ese proceso, pero deberían tener todos los prestadores, como les decía, públicos y privados, policlínicas de cesación de tabaquismo a donde se deriven los pacientes que no pueden ser resueltos en atención primaria. Nosotros esta encuesta GATS considera como una variable el cigarrillo electrónico. De hecho, en nuestro país en realidad no es de venta legal. Mucha gente lo importa, lo trae del exterior. ¿Se ha hablado al respecto como método disuasorio o al menos de transición para los fumadores? ¿El aplicar alguna política, por ejemplo, que lo pueda favorecer? Sí, las herramientas que se tienen hoy, que dispone la ciencia, que han sido comprobadas y que hay estudios científicos que contribuyen a la cesación de tabaquismo, es la terapia de sustitución de la nicotina, que es a través de parches, de chicles, goma de mascar o de inhaladores. En Uruguay solo hay goma de mascar. Hay también algunos medicamentos, el bupropión y la vareniclina, que se pueden utilizar. Y las terapias cognitivo-conductuales, que son con las cuales se empieza, es decir, tratar de modificar la conducta de la persona. Esa es la batería de herramientas con que cuentan los médicos para que la persona deje de fumar. No está contemplado el cigarrillo electrónico en ese contexto. ¿Por qué? Y porque no hay evidencia científica todavía de que el cigarrillo electrónico contribuya a que la persona deje de fumar. Es un tema que se viene investigando a nivel internacional. Pero es menos nocivo a priori. Bueno, hay distintas visiones sobre el tema. En el último informe de la OMS, en la COP16, la última COP que fue la COP7 hecha en la India, hay un informe muy contundente de la OMS en la cual no recomienda el cigarrillo electrónico. Algunos países del mundo han adoptado esa resolución y tienen limitado la venta y comercialización del cigarrillo electrónico, y otros países entienden que no, que debe formar parte del tratamiento de cesación de tabaquismo. En esto el mundo es bastante heterogéneo, y es heterogéneo porque todavía no hay una evidencia científica fuerte, ni en una dirección ni en la otra. Sí está demostrado que algunos productos, algunas sustancias que eliminan el cigarrillo electrónico son nocivas, tal como el glicerol, el etenglicol, son productos que salen del vapor del cigarrillo electrónico que todavía desde diferentes ámbitos se entiende que no favorecen al ser humano. Algunas medidas tomadas originalmente hicieron mucho ruido, no fumar en ambientes cerrados, en fiestas, en restaurantes, y sin embargo después todos las incorporamos con naturalidad, y hoy ver a alguien fumando incluso en algún ámbito cerrado genera hasta el rechazo masivo, ¿no? Pero yo imagino algunos televidentes ahora viendo la nota dicen, voy a dejar de fumar, fumé durante 15 años, voy a dejar. ¿Qué tiempo precisa nuestro cuerpo como para empezar a sanar los efectos que nos generó, el daño que nos generó el tabaco después de haberlo consumido mucho tiempo, si es que en algunos casos es reversible el daño? Una desintoxicación. Claro. Sí. La persona, usted decía cosas que son muy ciertas. Esto provocó en Uruguay una transformación cultural muy importante que será producto de análisis muy interesantes desde el punto de vista sociológico. Un país donde el tabaquismo era aceptado socialmente, formaba parte de nuestra personalidad, al expresarnos, al hablar, ha sido dejado. Sí, no se ve ahora con la misma aceptación. Era como sinónimo de adultez, era como una cosa de... Exacto, exacto. Se fumaba en los centros de salud, de los hospitales, se fumaba. Sí. En el Parlamento, una nube de humo. Bueno, eso se ha abandonado. Lo cual significa que hubo una transformación cultural muy fuerte ahí. Lo otro, me parece que es importante no estigmatizar al fumador, ¿no? No tenemos que mirarlo como culpable, como con desagrado, sino que tenemos que ayudarlo a superar este problema.
Sobre lo que usted decía específicamente, depende de las personas. Lo importante es que la persona deje de fumar lo antes posible. Como decía muy bien en la encuesta, hay un 10% de los fumadores que quiere dejar de fumar en los próximos 30 días, lo cual es muy significativo. Y hay un 70% que desea dejar de fumar en algún momento, lo cual nos está dando la señal de que los que están fumando quieren dejar de fumar en su inmensa mayoría. Después que una persona deja de fumar, disminuyen los riesgos. En el próximo año disminuyen significativamente los riesgos de tener, por ejemplo, un problema cardiovascular. Y en los próximos 2 o 3 años comienzan a disminuir los efectos que tiene a nivel respiratorio, entre ellos el cáncer de pulmón. Entonces, cuanto antes empiece, también va a empezar a lograr que esos riesgos potenciales que tiene comiencen a disminuir. Muy bien, bueno, datos bien interesantes que también están disponibles y estaremos siguiendo desde ya este tema de cerca. Y ojalá que mejore, ¿no? Hoy son 21.6% de los uruguayos mayores de 15 años que fuman. Ojalá que en el próximo relevamiento bajemos, por lo menos la barrera de los 20, estemos cerca del 15. Bueno, sería el objetivo, capaz. La encuesta continua de hogares, que es del 2017, bajó a 20.9 sobre el fin de 2017. Lo cual marca la tendencia de Uruguay. Y vamos a seguir bajando, vamos arriba. para beneficio de todos, además. Enrique Soto, director del Programa Nacional para el Control del Tabaco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.